un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que ya sabes, tienes una cita con nosotros todos los martes aquí en Católica Radio. Y como siempre me acompaña la doctora Yaira Ortiz. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Hola Juan, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Otro martes más, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, como siempre. Y aquí recibiendo, como de costumbre, a invitados, como diría Juan, de lujo, porque tiene que ser así con el dedito para arriba y todo, de lujo. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Padre Luis Jiménez, nuestro querido director de la Escuela de Teología de aquí de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El padre Luis Jiménez, el querido Luis, tiene un doctorado en teología donde ha profundizado y se ha especializado en los temas en relación, estudiando la relación entre la fe y la ciencia, pero también eso nace desde su vocación académica, que donde tuvo un doctorado, tiene un doctorado en ingeniería eléctrica, así que si lo ven medio eléctrico es porque sí, él estudió ingeniería eléctrica, y es ingeniero electricista de profesión así de como nosotros, los normales mortales, Padre Luis Jiménez, curiosamente, en su doctorado estudió sobre todo aquel funcionamiento de ingeniería, de inteligencia artificial, así que imagínate, ahí hay también tema que cortar, pero en la tarde de hoy Padre Luis Jiménez está con nosotros para conversar sobre el sínodo. Se han especulado muchísimas cosas, muchísimas teorías. Hay muchísimo desconocimiento dentro de la comunidad católica y el pueblo en general sobre qué es el sínodo, cuál es la función, por qué se están reuniendo, quiénes se reúnen, qué sucede en un sínodo, cómo es el proceso de preparación. Así que para todas esas preguntas y otras cuantas más, tenemos aquí a Padre Luis Jiménez, a quien de cariño le decimos tú y lo tratamos con mucha familiaridad, porque nos conocemos desde hace algún tiempo, desde el 1900, ¿qué les importa? Sigamos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Yaira. Y buenas tardes a todos los radioyentes que están con nosotros de manera inmediata, instantánea, o aquellos que están en las redes escuchando y participando con nosotros en este conversatorio, que más que otra cosa es un conversatorio y un diálogo cuyo objetivo buscar es clarificar un poco unas dudas que hay, unas incomodidades, unos miedos que hay sobre el tema del sínodo y su tema particular, que es la sinodalidad. Y es que es el tema que ha estado presente en estos últimos meses, ¿verdad? Y por eso queríamos traer, a este invitado de lujo de hoy. Claro, porque nosotros tal vez no sabemos todo, pero sí sabemos quiénes saben, y a esos los traemos a El Atrio de los Gentiles para que nos eduquen al respecto. Así que para empezar rapidito, ¿qué es un sínodo y para qué se realizan los sínodos, Luis? Sí, quisiera comentar antes de comenzar que buscamos una serie de preguntas que hemos notado que mucha gente tiene. Y digo buscamos porque no lo hice yo solo, lo hice con una colega y gran amiga, la doctora Carolina Vila Porras, que iba a venir y por asunto ajeno a su voluntad, última hora no se pudo aparecer, pero está con nosotros en la reflexión que hizo, en el trabajo que hicimos juntos. Los dos hemos enseñado el curso de eclesiología y hemos dado talleres con respecto a este tema. Excelente, gracias a Carolina por ese gran trabajo. Ella la tuvimos invitada en uno de los programas del Atrio de los Gentiles y reconocemos la gran profundidad de pensamiento que tiene. Claro que sí. Vamos entonces con la primera. ¿Qué es un sínodo? ¿Para qué se realizan los sínodos? Tengo que remontarme al Concilio Vaticano II, sobre todo en su último momento. Recordarán que fue convocado por el Papa San Juan XXIII y luego lo llevó a término San Pablo VI. Y Pablo VI al final
sorprendiendo a los obispos que estaban reunidos allí con él, sacó lo que se llama un motu proprio, que significa en latín por propia iniciativa un documento que se titula Apostólica Solicitudo Apostólica. El objetivo que él de pronto sorprendió con convocar sínodos de obispos, esa estructura que tenemos, era porque él entendía que necesitaba la ayuda de los obispos para llevar a término las reformas del Concilio Vaticano II y para implementar aquella idea fundamental que va a aparecer a lo largo de estos sínodos y sobre todo en este, de que el Papa, aunque es cabeza de los obispos, no ejerce en la Iglesia solo independiente como un llanero solitario. Nosotros estamos muy lejos de llaneros solitarios aquí, sino en aquello que el concilio le llamó la colegialidad de los obispos con el Papa, son los que rigen la Iglesia. A la manera en que Pedro era cabeza del colegio de los apóstoles y con los apóstoles comenzó por fuerza del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia. Así sigue entonces la guía pastoral de la Iglesia. Pedro y los apóstoles, Pedro y sus hermanos, el obispo de Roma, el Papa y sus hermanos, los otros obispos. Y así que comenzaron los primeros sínodos a tocar temas pastorales que tuvieran aplicación universal. Así que es el obispo de Roma con sus hermanos en ese colegio apostólico que no puede operar sin el Papa. El Papa podría tomar iniciativas autónomas, pero siempre está consultando a sus hermanos obispos. Así que ese es el primer tema. Y hay una serie de maneras en que se han realizado distintos tipos de sínodos. Hay una asamblea general, que es la que estamos teniendo ahora, de la Iglesia Universal, que tocan temas el Papa y los obispos en una asamblea sinodal en Roma, siempre han ocurrido en Roma, para tocar temas que implican a toda la Iglesia. Pero también ha habido asambleas que son continentales o regionales. Hemos tenido asambleas de Europa, 2 de Europa, hemos tenido 2 de África, una para América, así que esos son, en vez de asambleas generales, más continentales. Eso es un tema importante. La asamblea sinodal, que es lo que se refiere a sínodo, y vamos a ver la particularidad de la asamblea sinodal, el término sínodo, ¿qué significa? Sínodo viene del prefijo sin, que es con. De ahí viene el término símbolo, ¿verdad? Sínodo con, odos, que significa caminar. Caminar todos juntos, eso es lo que significa el sínodo. Y hemos tenido sínodos como, por ejemplo, el sínodo de la familia, el sínodo de la evangelización, el sínodo para la vida consagrada, el sínodo para los laicos, los obispos con el Papa reflexionando sobre los laicos. Hemos tenido también sobre la Amazonía. Hemos tenido múltiples sínodos que realmente han enriquecido a la Iglesia porque nos han permitido profundizar lo que ocurrió y sigue ocurriendo el Concilio Vaticano II, que el Papa Juan Pablo II le llamó un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Fíjate, Luis, el Papa Francisco ha invitado, ¿verdad?, a toda la Iglesia para interrogarse pues, sobre la sinodalidad. Y quería preguntarle, ¿verdad?, además de qué significa eso de caminar juntos, también estos hechos, ¿verdad?, que han presentado cardenales, ¿verdad?, sobre la dubia, si está relacionado a este caminar que está presentando, esta invitación que hace el Papa Francisco. Sí, eso es una pregunta también bien pertinente. Y Vázquez, el hecho de caminar juntos, que comenzó, y el mismo Pablo VI y Juan Pablo II llegaron a mencionar que los sínodos podrían mejorarse en su estructura. Así que desde la convocatoria de Pablo VI y la reafirmación de Juan Pablo II, nunca se pensó que teníamos la estructura perfecta, sino que iba a adaptarse y iba a ser mejorada. Eso es el supuesto básico de y aparece así en el documento Apostólica Solicitud de Pablo VI. Unos obispos, unos cardenales realmente, con una serie de preocupaciones sobre el tema de este sínodo, que es sinodalidad, que ya mismo vamos a entrar, solamente hemos hablado de sínodo, le trajeron unas preocupaciones sobre el mismo tema de sinodalidad al Papa Francisco. Y esos son los dubias. Dubias son dudas que tienen. Entre ellos, una de las respuestas que dio el Papa Francisco, que me parece muy importante resaltar, es: yo estoy consciente, le dice el Papa Francisco, que ustedes como cardenales traen sus preocupaciones legítimamente
aceptando, acogiendo y respetando la figura del obispo de Roma a la del Papa. Claro. Y se la traen como obispos y cardenales que necesita la iglesia caminar todos juntos. Le dice, el mismo hecho que ustedes traigan sus preguntas y sus dudas reafirma la necesidad de la sinodalidad, que es precisamente, vamos a ver, todos discerniendo la voluntad del Espíritu Santo en el hoy y en el ahora para toda la iglesia, en el mundo tan complicado que nos ha tocado vivir. Así que el mismo hecho de que ellos trajeran esas dudas reafirma la necesidad de un sínodo sobre sinodalidad, que todo el pueblo de Dios, cardenales, obispos, presbíteros, que es el término técnico de los llamados sacerdotes, los diáconos, laicas, laicos, consagrados, diáconos permanentes, le traigamos todo al Santo Padre. Bueno. Es sumamente interesante porque entonces hablamos de caminar juntos, de llevar las dudas del pueblo de Dios y de que sean pues resueltas, satisfechas, pero entonces nos queda la interrogante de cómo yo como laica participo de este sínodo, quiénes pueden participar del sínodo, cuál es el rol del Papa, de los obispos y cómo en realidad también se atienden las necesidades de los laicos y de los creyentes que estamos en la base de la iglesia. Sí. Vamos a ver, yo quiero hacer una pequeña cita del Papa Francisco sobre el tema de no solamente el sínodo, sino este sínodo sobre sinodalidad, que es algo bien peculiar, pero que es parte de la tradición. Vamos a ver. El Papa Francisco dijo, y cito, caminar juntos, que es lo que es sinodalidad. Para nosotros los cristianos no es una estrategia para hacer valer más nuestro peso, sino un acto de obediencia al Señor y de amor al mundo. Aprendemos a caminar juntos, caminando unidos en el Espíritu Santo. Y cierro la cita. Sinodalidad no es otra cosa que un estilo de iglesia para el siglo XXI, que ya estaba en el primer milenio, como se ha dicho. Muchas de las cosas que se resolvieron en la iglesia en el primer milenio, y estamos empezando el tercero, fue precisamente en asamblea de estilo sinodal, donde la gente no solamente traía sus preocupaciones muy legítimas, sino traía lo que experimentaban que el Espíritu le estaba moviendo en el corazón para la misión de la iglesia en ese momento. Así que sinodalidad, traemos juntos lo que hemos ido orando, como dice el libro del Apocalipsis, escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia para atender las necesidades urgentes de este mundo que necesita escuchar una voz de esperanza, que es la buena noticia del resucitado. Así que es una comunidad que peregrina conjuntamente hacia el reino de Dios. Por eso San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, del periodo de ese primer milenio, dijo y nos da ese testimonio de que para él iglesia y sínodo eran sinónimos. Iglesia y sínodo es sinónimo para San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, testigo de la tradición, porque esos son los padres de la iglesia, los primeros grandes teólogos del primer siglo. Por lo tanto, es caminar juntos porque algo está moviendo el espíritu en la iglesia. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce a que el Concilio Vaticano II nos hizo, entre los varios regalos, ese gran Pentecostés, nuevo Pentecostés del que habló, como lo catalogó San Juan Pablo II, decía que la iglesia, uno de los modelos bíblicos, es el pueblo de Dios, que marcha en la historia evangelizando a otros pueblos. Y marcha porque reconoce que no hemos llegado todavía a la casa del Padre. Vamos marchando juntos con el soplo del Espíritu a la casa del Padre. Por lo tanto, no podemos caminar disgregados, no podemos caminar como llaneros solitarios, sino juntos y discerniendo lo que el mismo Concilio Vaticano II, haciéndose eco del Evangelio, discerniendo los signos de los tiempos. El Espíritu Santo opera en la iglesia, pero también las circunstancias de la misión, las circunstancias hoy día de este mundo global tan en conflicto que todos los días escuchamos la noticia, ¿a qué nos está llamando como iglesia? Como dice el libro de Apocalipsis, a actuar hoy en nuestra misión. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad que marcha, peregrina, con la fuerza del resucitado, por el soplo del Espíritu, atendiendo los signos de los tiempos, y no lo puede hacer una persona sola. Sí. El mismo Juan Pablo II, en un documento que decía que todos seamos uno, ut unum sint en latín, decía que el mismo Papa tiene que escuchar. Y Juan Pablo II
tuvo la osadía para mí del Espíritu Santo decir, incluyendo el Papa Roma, tiene que escuchar a nuestros otros hermanos cristianos. Lo dijo él, el documento está ahí, está puesto en Vaticano para el que lo quiera buscar. O sea que además de los cardenales, obispos, ¿quiénes más pueden participar en este sínodo? Sí, que es la pregunta que estamos atendiendo ahora. Este sínodo, bueno, en la historia de los sínodos desde Pablo VI, en el mismo documento que les mencioné, la solicitud apostólica menciona los patriarcas, los arzobispos metropolitanos, los obispos que son elegidos por la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico, cada vez que hay un sínodo, elige y envía a un obispo que los representa a ellos. Okay. Y se añadió, y esto es importante decir por los cambios, en aquel momento 10 religiosos, 10 sacerdotes religiosos que eran de órdenes o congregaciones religiosas, pero solamente de los institutos religiosos clericales, aquellos que son como yo soy religioso, jesuita, yo pertenezco a una orden religiosa de sacerdotes, aunque tenemos también hermanos. Por lo tanto, se elegían religiosos, no obispos, pero sacerdotes. ¿Qué pasa? También podían ir representantes laicos, pero los laicos no tenían votos. Era para consulta nada más. El 26 de abril de 2023, este año, salió una noticia muy particular. Esos 10 clérigos que se elegían, los únicos no obispos, con voz y voto, ahora se va a expandir y se expandió a lo siguiente. En aquella noticia nos dijeron, y después doy los datos finales. Van a ser sustituidos, nos dijeron, por 5 religiosas. La primera vez que aparecen mujeres con voz y voto. Y 5 religiosos pertenecientes a institutos de vida consagrada. Así que ni tan siquiera se pide que los 5 religiosos sean sacerdotes. Como miembros se anunció y van a tener derecho al voto. La primera vez porque habían mujeres, pero sin derecho al voto. En segundo lugar, van a haber 70 miembros, nos anunciaron, no obispos. Y entre esos van a ser sacerdotes, personas consagradas, diáconos y fieles laicos. Así que no solamente hay mujeres por primera vez con voz y voto, es que nunca habíamos tenido sacerdotes, presbíteros, que es el término que aparece, predomina en el, yo prefiero el término presbítero, pero que son lo que llamamos sacerdotes de la Iglesia Católica, también con voz y voto, y eso nunca había ocurrido. Y diáconos permanentes. Así que aquí hay una gran novedad. Y de eso se pide en ese momento que el 50% o alrededor fueran mujeres y que hubiera presencia juvenil también. Otra novedad. Los datos actuales son 363 miembros, de los cuales 54 son mujeres con derecho al voto. Recuerden que el sínodo siempre se consideró que fuera de obispos, con el obispo de Roma, que el Papa es el obispo de Roma. Claro. Esta vez es la primera vez que participan, pero con derecho pleno y con capacidad de votación. Y se dijo porque queremos que haya representación de todas las vocaciones, ministerios, carismas en todo el pueblo de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Lo sacaron de una enseñanza del Concilio Vaticano II que está en los padres de la Iglesia. Que todo el pueblo, el Espíritu Santo opera en los obispos y en el Papa, pero no solamente en ellos, opera en todo el pueblo de Dios, que comparten la misma dignidad bautismal. Por lo tanto, el Espíritu Santo opera en todo el pueblo, inspirando aquello que se le llama el sentido de la fe. El sensus fidei o sensus fidelium, el Espíritu Santo va soplando todo lo que hay en el pueblo. Y de hecho, algunos dogmas, como dogmas marianos, se tomó eso en cuenta. Como el Espíritu Santo no solamente opera en el magisterio, sino también en cómo el pueblo cree, lo celebra y lo vive. Por lo tanto, es tradición de la Iglesia, es parte del magisterio, que en todo el pueblo de Dios, y enseña el concilio usando una frase de San Agustín, que desde el obispo y todos los laicos, por lo tanto los obispos se ven, y la Iglesia siempre lo ha visto, no fuera del pueblo, sino dentro del pueblo de Dios, y ahí es que están operando y sirviendo y escuchando qué el Espíritu le dice a través de las laicas
de los laicos, las consagradas, consagrados, sus sacerdotes y sus diáconos. Claro. Es decir, a través de todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, reunida en comunidad. Y yo pienso que algo que nosotros tenemos que seguir fomentando, que reforzar, es que nuestra iglesia es una iglesia de comunidad, es una iglesia de conversación, es una iglesia de encuentro, y por lo tanto debemos prestarle especial atención a este sínodo sobre sinodalidad, para que nos eduquemos y podamos también no solamente conocer, sino defender, tener las herramientas para defender las posturas de la iglesia. Se nos fue la primera parte del programa, sumamente rápido, pero no se mueva nadie porque el Atrio de los Gentiles regresa en breve. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, y esta tarde estamos conversando con Padre Luis Jiménez, ¿verdad? Para tutearlo un poquito, director de la Escuela de Teología de nuestra Pontificia Universidad Católica, y esta tarde estamos conversando sobre lo que es el sínodo, la sinodalidad. Y fíjate, en estos días que hemos visto las noticias, ¿verdad? Aquellas fotos que están presentando todos los medios, vemos estas mesas redondas donde están todos, ¿verdad? Todos convocados. Y me fue bien curioso porque vi al Papa también en esa mesa, no está aparte, está en la mesa redonda. Y quería preguntarle, Luis, ¿cuál es? Hacia el estilo medieval del Sí, caballero los caballeros del rey Arturo. Sí, da esa impresión también mística de lo que está allí ocurriendo. Con ganas de estar ahí, ¿verdad? Sí, porque... Con mucha curiosidad de no solamente saber lo que allí está ocurriendo, porque pues de una manera u otra saldrán documentos y nos enteramos de lo que ahí está ocurriendo, sino del intercambio fraternal que debe estar dándose en esos espacios, ese intercambio de hermanos, ese intercambio de estamos aquí todos persiguiendo lo mismo, estamos buscando que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia se fortalezca, que nuestra iglesia se mueva para atender las necesidades del mundo de hoy, un mundo que, como Luis ha dicho anteriormente, es un mundo globalizado, con muchísimas problemáticas sociales que pues distan de las que fueron en el pasado y de las que la iglesia atendía en el pasado. Sí, bien que sí. Así que... Y quería preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del Papa estando allí y de los obispos en estos sínodos? Sí. Quiero aprovechar, voy a adelantar a echar un paso hacia atrás, el tema de las mujeres que han sido elegidas ahí. Sí. Tristemente en las redes uno escucha comentarios que me parece que pueden ser bien intencionados, pero me parecen un poquito descarrilados, ¿no? El tema de qué hace una mujer allí, qué aporte de la mujer. No nos olvidemos que para la iglesia, incluyendo la iglesia oriental, los mismos hermanos ortodoxos, para nosotros los católicos, un modelo de iglesia, una mujer que refleja lo que es la vivencia de la iglesia, es una mujer laica, no era obispo, y es la Virgen María. Claro. Así que veamos que el papel importante que juega una mujer, y particularmente esta mujer, que con una gracia de Dios fue capaz de dar un sí, que abrió la puerta donde estamos hoy día. Sí, y abundando un poco sobre eso, yo pienso que también es importante que nosotros como católicos vayamos rompiendo el esquema mental que hemos hecho de iglesia como el templo exclusivamente. Iglesia somos todos nosotros somos genuinamente la iglesia, y por eso entonces es que el sínodo se vuelve parte de nuestra realidad diaria, parte de lo que tenemos que educarnos, parte de lo que queremos conocer y de lo que queremos saber, y entonces el modelo de la Virgen María es el modelo de iglesia al que yo quiero llegar a ser. Claro. Y tenemos que verlo desde esa perspectiva. En ese contexto, pues entonces la integración de las mujeres no es que sea importante, es que se nos había pasado la hora. Claro. ya iba siendo hora. Ya llegó. Y no olvidemos que Juan Pablo II declaró a una mujer la apóstol de los apóstoles, María de Magdala.
la que fue testigo del resucitado ante los otros apóstoles. Y Juan Pablo II le puso ese título, la apóstol de los apóstoles. Sí. Y es importante, pues yo creo que yo recuerdo cuando niño, yo me temo que en esta mesa yo soy el mayorcito, en la catequesis que me dieron, que fue un poco después del Concilio Vaticano II, yo recuerdo que me enseñaron, todavía estamos aplicando el concilio, todavía no lo hemos aplicado plenamente el Concilio Vaticano II. Yo recuerdo en la catequesis, cierro los ojos y veo aquella imagen que me enseñaban una pirámide. Y decían que está arriba es el Papa y abajo estaban los laicos y las laicas. El Concilio Vaticano II no usó ese modelo, lo dejó de lado, sino que usando más los modelos bíblicos que siguen el tema, como ustedes dijeron, la iglesia fraternidad y sororidad. Que no se nos olvide eso, sororidad también, fraternidad y sororidad, los modelos que salen es el pueblo de Dios que va marchando. Sale también el tema de la comunión, lo menciona el Papa, el Concilio Vaticano II. Todos estamos en comunión, nos necesitamos unos a otros. Somos cuerpo de Cristo, dice el concilio haciéndose eco de San Pablo. Cada uno tiene unos carismas y unos dones y unos talentos que Dios le dio para la edificación de la iglesia. Y sinodalidad lo que quiere es acoger que esos talentos, esos carismas que cada uno tiene, están al servicio de toda la comunidad. No hay nadie en una parroquia, en un grupo, en una diócesis, en la iglesia universal, no hay nadie que no tenga carisma. Lo que tenemos que discernirlo es ponerlo al servicio del pueblo de Dios. Particularmente el Papa, el obispo de Roma, ¿qué rol tiene? El Papa es el que convoca los sínodos, y lo vamos a ver más adelante, es el que elige, pero junto en diálogo con los obispos, qué tema va a ser el de cada uno de los obispos. El tema de cada uno de los sínodos. Los obispos reunidos con él, tocando cada uno de los temas. Y ahora, siguiendo el tema del Concilio Vaticano II, el Sensu Fidei o Sensu Fidelium, que el Espíritu Santo habla a través del pueblo de Dios, ahora hay representantes de todo el pueblo de Dios, sin quitar el rol del Papa, el primado del Papa, que es el que convoca y confirma el sínodo. Si el Papa no lo hace, el sínodo no es válido. Y los obispos, que tienen el rol de sucesores de los apóstoles, de caminar con el pueblo y escucharlo y traerle la preocupación al Papa. Por lo tanto, vamos a ver que hay algo de novedoso en este proceso. Lo que siempre ha seguido es los papas en diálogo con Pedro, como dice, con Pedro y bajo Pedro, dice la expresión en latín. Le traen a él sus preocupaciones, sus aciertos, su discernimiento, pero tienen que antes, esa es la novedad ahora, haber escuchado a todo el pueblo de Dios en su diócesis y en asamblea continental. Por lo tanto, una novedad, una de las cosas novedosas es que hay dos fases en este sínodo. La primera fase es el tema de la escucha. Cada obispo debía y se sentó a escuchar a sus sacerdotes, a los diáconos, a escuchar a los consagrados, consagradas, a las laicas, a los laicos, sean solteros, sean casados, estén en familia, y a jóvenes también, escuchándolos para luego ir a esa reunión en Roma, que es la segunda fase, a discernir qué es lo que han escuchado. Y en esa segunda fase, la primera fase era la de la escucha, y ya un primer discernimiento. La segunda fase son las dos sesiones de sínodo. Por lo tanto, no va a haber un solo sínodo de una reunión, una asamblea sinodal de un mes, sino que el Papa, y eso lo han hecho antes, se ha hecho antes, 2 asambleas de un mes cada una en el 2023, que acaba de cerrar, la de octubre de 2023, y ellos ahora, todos los padres sinodales, y ahora hay que decir las madres sinodales también, que estuvieron allí, regresan a sus iglesias a traer lo vivido, lo escuchado, para discernirlo otra vez con todo el pueblo durante este año. Luego regresarán en la etapa final del discernimiento, y ahí le presentarán al Papa lo que han discernido. Ahora no solamente obispos, sino también estos representantes, estos miembros que hemos hablado no episcopales, y el Papa, como siempre, por su primado, es el que elegirá finalmente. Pero lo hace por la escucha. No es la escucha del papagayo y tampoco es voto de mayoría. Nosotros no somos un parlamento democrático, sino que la escucha es la escucha, lo que se llama escucha espiritual, que es lo que el Espíritu le está diciendo a cada uno, y seguir rumiándolo y discerniendo hasta que haya un consenso dentro del Sensu Fidelium de todo el pueblo de Dios
y el consenso del Colegio de los Obispos se lo presenta el Papa y el Papa confirma al final. Así que ahora queda más claro todavía el rol del Papa y los obispos. Por lo tanto, el sínodo sobre sinodalidad, y esto es importantísimo decirlo, no es una reunión para discutir un tema. Este sínodo es particular porque es una reunión para ya estar practicando un nuevo estilo de iglesia, que es el de la sinodalidad, de la escucha y discernimiento, que en el pasado lo tuvimos en el primer milenio, pero ahora lo queremos vivir de la manera en que urgentemente necesitamos en un mundo tan dividido, tan fragmentado, tan en conflicto, que hasta estamos viendo aquello que parece ser una tragedia, que es un genocidio, lo estamos viendo a través de los medios, pues el testimonio de una unidad, de una fraternidad, de una comunión. Yo creo que por eso es que no se hace en una sola reunión. No, y otra cosa que a mí me ha llamado, me ha cautivado sobre el tema del sínodo que estamos viviendo, es que no ha sido apresurado. Ha sido algo que se ha tomado todo un tiempo de preparación, es algo que lo que busca, es un proceso que busca que nos escuchemos entre nosotros y que nos hagamos también escuchar y que podamos ver en esta escucha activa y espiritual de la que habla Luis, también al otro, a las necesidades del otro, que nos podamos encontrar con ese rostro de Jesús en nuestros hermanos y hermanas. Y eso es algo que a mí me llama la atención, pero acá yo fantaseando en estas ilusiones así que nos pueden dar de momento y uno conociendo pues todo el legado del Papa Francisco en nuestra iglesia, yo a veces me gusta pensar es que él nos ha estado preparando desde que llegó, a Roma, él nos ha estado preparando, siempre hablándonos de que tenemos que crear puentes, creando en nosotros esa conciencia del encuentro, de que somos iglesia de encuentro, iglesia de comunidad, ponerle los lemas que ha escogido para cada uno de los años de la iglesia, que en este último nos está llamando a volver a casa, al regreso, y cómo todo este camino, este peregrinaje que hemos vivido con él desde que comenzó su papado, nos han conducido a este sínodo que no es apresurado, que se toma su tiempo, que busca que hayan procesos de escucha, de conversación, de discernimiento, para entonces regresar a las reuniones y volver a hablar sobre lo que se ha ido recogiendo a través de todo el mundo, atendiendo pues por las necesidades y el dolor que está sintiendo nuestro pueblo en estos momentos históricos. Precisamente el camino, ¿verdad?, de la sinodalidad, como dice padre ¿verdad?, Papa Francisco, es el camino que Dios espera, ¿verdad?, de esta iglesia del tercer milenio, ¿no? Cada región, cada diócesis tiene sus propias necesidades, pero sí hay unos temas centrales en la cual todo se comparte, ¿verdad? Y como decía anteriormente, en esa mesa redonda que mucho se compartió, ¿verdad?, esa comunión que hubo allí para ya tener a nuestros obispos, locos, ¿verdad? Estoy de que llegue nuestro obispo de aquí de la diócesis a contarnos, claro que sí. A contarnos las experiencias, lo vivido allí, las conversaciones y también los próximos pasos que nosotros como iglesia, que hemos estado tan presentes en este sínodo, pues podemos esperar de los procesos que prontamente vienen. Entonces, sí sabemos ya que el Papa elige los temas que se van a discutir en un sínodo, ya Luis nos los ha dicho, pero a mí sí me gustaría profundizar en esa idea fantástica que yo te acabo de decir, de que si nos ha ido preparando, o tú piensas que el Santo Padre nos ha ido preparando desde que llegó a Roma para encauzar a esta iglesia del tercer milenio a una vida que estaba llamada desde el primer milenio, pero que en algún momento como que perdió su norte, por así decirlo, o esa espiritualidad. Sí, yo creo que eso es importante recalcar, que el Papa Francisco no se ha inventado esto, no se lo ha sacado de la manga, decimos en el campo. No olvidemos que el Papa Francisco, cuando era cardenal de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, presidió una comisión de redacción del documento final de una asamblea continental que tuvimos en América Latina y el Caribe, que fue la reunión de Aparecida. En Aparecida se reunieron
los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del Caribe, bajo su papa, bajo el representante de Pedro, sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Y allí salió un tema muy importante que ha marcado al que será luego el Papa Francisco, el de discípulos misioneros. Y es importante recalcar, porque por ahí hay unas ideas también en las redes que es equivocada, que esto está en total continuidad con Benedicto XVI. En la asamblea original el tema que iban a hablar era discípulos y misioneros. Y fue Benedicto XVI que le dijo a los obispos, no los separen, es discípulos, misioneros. Todos, no solamente los obispos. Y eso lo recalcó Benedicto XVI. Por lo tanto, es una experiencia que ya el CELAM tenía de vivir la colegialidad y una avant la lettre, dicen los franceses. Antes de que lo tuviéramos claro, se estaba viviendo una especie de sinodalidad. Y ahí salen los temas de escucha y discernimiento. Porque la escucha es el primer paso. ¿Cómo voy a discernir si no he escuchado? Ahora, eso no quiere decir que todo lo que yo escucho ya es del Espíritu. Es lo que tenemos que discernir como iglesia. Escuchamos para discernir. Y el estilo y el objetivo de discernir no es lo que a mí me guste. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que es la fuerza de renovación que hay detrás. Y esto es un testimonio hecho de los apóstoles innegable. Pedro tiene que escuchar a Pablo después de la conversión. Pedro se siente a escuchar a Pablo y lo confirma luego en la fe. Pedro se sienta a escuchar a Cornelio, un pagano que está en proceso de conversión. Y Pedro lo escucha, aparece en el relato del Hecho de los Apóstoles, escuchando a Cornelio, después va a dialogar con Jerusalén y toman una decisión. Así que la decisión que aparece de Pedro ahí no es desconectada de la realidad, al contrario, escuchando y discerniendo. Incluso Pedro va a cambiar de opinión. En Hechos de los Apóstoles aparece ahí porque está escuchando qué es lo que el Espíritu le dice a través de Saulo de Tarso, después de su conversión, y de Cornelio. Está en Hechos de los Apóstoles, no nos lo estamos inventando. Así que este ejercicio tiene honda raigambre neotestamentaria. Bueno, que ese yo creo que es el objetivo, como dice Papa Francisco, el objetivo de este tiempo es que la iglesia pues pueda aprender, ¿no? A partir de este camino sinodal, ¿no? Qué procesos le pueden ayudar a vivir esta comunión, ¿verdad? Y realizar la participación y, claro, abrirse a la misión. Algo que hemos aprendido y que queremos, ¿verdad? Y yo pienso que el que rompamos también esquemas, que aunque pues Concilio Vaticano II lo comenzó y fue un cambio muy importante históricamente hablando dentro de nuestra iglesia, pues llevarlo a la práctica ha tomado mucho tiempo. Sí. Y pienso que este sínodo lo que nos ayuda o una de sus grandes conclusiones o dentro del proceso, lo que nos va a ayudar como pueblo es a dejarnos un modelo. Claro, un modelo de iglesia, de una iglesia que se reúne, una iglesia que conversa, una iglesia que se escucha, una iglesia que no se aparta de la realidad y eso va a romper muchos esquemas de nosotros mismos los católicos, pero también esquemas de otros hermanos cristianos dentro de otras religiones que piensan de la Iglesia Católica de una manera que no necesariamente es la correcta o es la que genuinamente vivimos. De esta manera se nos acabó el segundo segmento, pero no se preocupen, no se nos asusten, porque nosotros sabemos, estamos claros, conscientes de que el tema del sínodo y especialmente este sínodo sobre la sinodalidad es un tema muy amplio que tiene demasiadas interrogantes, que ha dejado dentro de nosotros muchísimas dudas. Así. Y ahora mismo ustedes están diciendo, pero es que espérate, solamente Padre Luis Jiménez nos contestó una fracción muy poca, muy corta, ni siquiera llegamos a la mitad de todas las dudas y todos pues los mitos y leyendas urbanas que han surgido alrededor del sínodo y todo este caminar juntos, la influencia de las redes, la desinformación, o la mala información, la mala propaganda que también existe. Así que ustedes que nos están escuchando o que
nos están viendo a través de las plataformas sociales de la Pontificia Universidad Católica, tenemos un compromiso de Niña Escucha de que la próxima semana usted nos va a sintonizar el martes a las 3 de la tarde y va a poder continuar escuchando sobre este tema. Vamos a profundizar sobre preguntas que nos han quedado con dudas y vamos a atender esas leyendas urbanas, vamos a romper con algunos mitos y vamos entonces a informarnos correctamente. Por lo tanto, tenemos la cita ya pautada para la próxima semana, martes 3 de la tarde, aquí en el micrófono del Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a todos. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.